¿Qué hace el pueblo? Victoria. Victoria. Estamos en victoria de nuevo, porque estamos en la casa de nuestro Dios. Hoy es día de estudio bíblico y estamos estudiando el Evangelio de Juan. Estamos ya casi por terminar el Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 21, que es el último capítulo del Evangelio de Juan. Y el próximo jueves terminaríamos ya lo que es el Evangelio de Juan y continuaríamos con el libro de Hechos. Evangelio de Juan, capítulo 21. Si usted lo tiene, se me pone de pie y me regala un fuerte amén. Vamos a leer del versículo 15 al 19. La gloria es para nuestro Dios esta noche. ¿Lo tenemos todo, hermanos? Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Inclinemos nuestro rostro. Le damos la bendición por esta palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio de esta noche de poder exaltar y glorificar su santo y bendito nombre. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de los hermanos presentes esta noche, por aquellos que escuchan a través de este sonido y a través de las redes sociales. Que sea usted, Señor, bendiciendo cada una de sus vidas, su familia, Señor, sus vecinos, cada uno de los que los rodean, Padre Santo. Y ahora, Padre Santo, le pido que sea su Santo Espíritu el que tome el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, para que a esta hora no hable yo nada que no sea de su agrado. Que lo que aquí se diga, Señor, sea para honra y gloria suya y la edificación de la vida de su pueblo. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Puede sentarse. Bien, hablábamos en el pasaje anterior de que Jesús se le apareció a los discípulos cuando ellos decidieron ir al mar de Galilea. ¿A qué? A pescar de nuevo. Pero Jesús no los había mandado a pescar peces. Y ellos, esperando a Jesús y vieron que no aparecía, decidió Pedro ir a pescar. Pero el plan de Dios no es el del hombre. Jesús les había dicho: espérenme ahí en Galilea, que allí se iba a presentar él. Y Pedro, desesperado, se fue a pescar. Pero lo que pasó esa noche, quizás muchos no entendemos, porque Pedro no pescó nada, y como Pedro era el líder y todos se fueron, él se fue a pescar, todos se fueron con él, pero no pescaron nada, no agarraron lo que era ningún pez, porque era el plan de Dios, porque Jesús tenía el control aún de los mismos peces y las aguas del mar. Jesús dijo: no los he mandado a eso. Jesús no los mandó a pescar peces, los mandó a ser pescadores, pero de hombres. Pero ellos desobedecieron y siguieron. Voy a ir otra vez a pescar, ya que era de noche. Y toda la noche dice que nada. Hasta que llegó Jesús y les dijo: bueno, ¿tienen algo de comer? Ellos dijeron: no, nada. Hasta que Jesús les dijo: bueno, vayan a echar la red allá a la derecha de la barca. Hasta entonces dice que pescaron 153 peces, ahí lo dice en el pasaje anterior. Así es que, como Jesús tenía el control y él no les había dicho vayan de nuevo a pescar peces,
no pescaron nada, porque Jesús mismo detuvo con su poder y con su mano poderosa a los peces para que no llegaran a la red. Y esa red salió vacía. Entonces, debemos de tener presentes de que si no es la voluntad de Dios, las cosas no suceden. Porque la palabra nos dice de que Jesús tiene el control de todo y que todo está contado. Dice que ninguna hoja de un árbol se cae si no es la voluntad de Dios, ni ningún cabello de vuestras cabezas se va a caer tampoco si no es la voluntad de Dios. Así que Jesús tiene el control de todo. Y cuando Él da una orden, la orden se tiene que cumplir. Igual que Jonás cuando desobedeció a Dios. Cuando Dios le dijo que tenía que ir a Nínive a predicar la palabra para que ese pueblo se salvara. Y como ese pueblo era un férreo enemigo del pueblo de Dios, Jonás no quiso ir. Porque Jonás estaba haciendo su juicio el propio. Pero el juicio de Dios es otro. Y la voluntad de Dios es otro. ¿Por qué? Porque Dios tiene el control y Dios siempre vino al mundo a salvar a todo el mundo. No solo a uno, sino a todos. Entonces Dios tenía oportunidad para todos. A pesar de que ese pueblo andaba perdido, era enemigo del pueblo de Dios, Dios quería que no se perdieran, sino que tuvieran también esperanza de salvación y vida eterna. Dios quiere, mis amados amigos y hermanos, esta noche, que a pesar de que aquel que anda en la calle perdido, lejos de su familia, buscando lo que no halló en su casa, como es el amor, en la calle lo halló. Y la calle le ofreció ese amor que no podían darle sus padres, su hogar, su familia. Entonces Dios dice que para Él también hay esperanza y se puede mover a la voluntad de Dios, pero en el tiempo de Dios cuando Él lo decide. Entonces nadie puede decir que no hay esperanza para Él. Para todos es la salvación. Para eso murió Jesús, porque así dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo, ahí está la palabra, todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces ese era el plan de Dios. Entonces hablamos de que esos peces no se movieron en ese mar hacia la red porque Dios estaba detenido. No era el tiempo hasta que Jesús llegó y puso su mano y dio la orden. Y cuando Dios da la orden, dijimos que hasta las hojas de los árboles, los animales, no se mueven si Él no habla. Usted y yo no nos vamos a mover, pero de su camino, de su mano, porque Él quiere tenernos a su lado. Y nosotros le necesitamos, porque necesitamos de Dios. No hay nadie que no necesite de Dios. Todos somos necesitados del poder de Dios. Nadie puede decir que por sus propias fuerzas Él vive. Él hace todo lo que hace, los grandes experimentos científicos. Aunque ellos digan que no necesitan de Dios porque son grandes sabios. Para Dios la sabiduría del mundo no es nada. Pero la sabiduría de Dios, eso sí es lo que Dios quiere para el hombre. Que el hombre tenga sabiduría, pero de Dios primeramente. ¿Por qué? Porque hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás viene por añadidura. Así es que si el conocimiento de Dios no está en el hombre no puede hacer nada. Por eso estos hombres no pudieron pescar. No pudieron hacer nada. Hubieran pasado quizás 2 noches o 3 noches y si no era la voluntad de Dios no iban a agarrar ningún pez. El tiempo había sido perdido en vez de estar clamando de Dios. Muchas veces nos pasa así a nosotros con los problemas. Pensamos que no hay solución, pensamos de que es un dolor que nosotros no podemos controlar con alguna pastilla o con algo. Y a veces se agravan las cosas, ¿pero por qué? Porque no confiamos en el poder de Dios. Así es que, hermanos, Dios tiene el control de todo, el control de nuestra vida, el control de aquellos que no quieren creer en Él todavía. Él lo tiene porque Él les está dando esa oportunidad. Sigan así que un día, porque muchos así pasan. Muchos dicen, yo no creo en Dios. Y con el tiempo
ahí están creyendo en Dios, porque Dios los ha movido. Dios ha tenido misericordia para que puedan acercarse y así no se pierdan, sino tengan esa salvación y vida eterna que es en Cristo Jesús por medio de la fe. Por su muerte en esa cruz, Él derramó su sangre y esa sangre pagó el precio para que nosotros fuéramos limpiados del pecado, de la maldad que había en nosotros. Por eso esa maldad, como era un pecado, la paga del pecado era la muerte. Nosotros estábamos muertos porque vivíamos en el pecado. Pero ahora Cristo vino y por su fe nosotros hemos creído en que Él nos salvó y ahora somos salvos por su gracia, no por las cosas que el hombre hace, sino por su sangre derramada en esa cruz. Iniciemos ahí en el versículo 15. Dice ahí el versículo 15: cuando hubieron comido. Entonces les hablaba de que Jesús les ofreció de comer a los discípulos. Ahí en el pasaje anterior, en el versículo 12, dice ahí, del 21:12 dice, les dijo Jesús, venid y comed. Entonces, por eso es que aquí ya está hablando en el versículo 15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, ya habían comido los peces y nadie le preguntaba nada, dice ahí. Entonces vino Jesús y le preguntó a Simón Pedro, dice ahí, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Más que a esto, le dice, hay un signo de interrogación, ¿me amas más que a esto? Más que a todo. Y es que el amor para Dios de parte de nuestra debe de ser de esa forma, de amar primeramente, dice el mandamiento, a Dios. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu mente y de toda tu alma. Entonces por eso Jesús venía y le estaba preguntando a Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? No puede amar a nadie más usted, más que Cristo. Y si está haciendo eso, está idolatrando. Y Dios no quiere idolatría. Dios quiere todo su amor para Él primeramente, luego lo demás. Así que a Pedro le preguntó, pero Pedro se molestaba. Pero no se molestaba porque le preguntó, ¿me ama? Sino por las muchas veces que le había preguntado. Por eso, veamos ahí, más que esto, le respondió, sí, Señor, le dice, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis ovejas. Entonces, como Pedro iba a ser el líder primeramente que Dios había escogido, Jesús lo estaba mandando ya a la gran comisión, a apacentar las ovejas. Eso es lo que le dice ahí, apacienta mis ovejas. ¿Y qué es apacentar? Cuidar, pastearlas, darles alimento, y buen alimento. ¿Por qué? Porque las ovejas son delicadas, no comen cualquier cosa, les gusta el buen pasto. Aún en las aguas, cuando ven que las aguas están moviendo, ellas no toman. Y a Jesús les gustan las aguas mansas, que estén quietas. Entonces a eso mandó a Pedro. Por eso que le dijo y le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Entonces está la orden para Pedro ahí. Y no solo para Pedro, sino que para muchos, el llamado de apacentar la grey de Dios. Versículo 16 dice, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo nuevamente, pastorea mis ovejas. Ella no le dijo apacienta, sino pastorea. Guíalas, no abusando, dice el mismo Pedro allá. Vamos a ver en la cita allá en Primera de Pedro, que tenía que guiarlas con mansedumbre. Así que por eso es que dice ahí el versículo 17, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? De nuevo preguntándole. Pedro se entristeció, a ella no le pareció a Pedro, hay muchas veces que está preguntando, yo creo que el Señor duda que lo ama. Y usted, mi amado amigo, mi amado hermano,
duda de que el Señor está creído de que usted le ama. ¿Ustedes qué creen? ¿Que Dios tiene duda o ustedes dudan de que amamos a Dios? Pedro se imaginó muchas cosas en ese momento. Incluso se imaginó y desconfió de Jesús, de que él creía y que estaba pensando que Pedro no lo amaba. Por eso que allí la respuesta ya fue diferente. Entonces le dijo, ¿me amas? Pedro se entristeció, dice, que le dijese la tercera vez. Porque muchas veces cuando preguntamos ya las cosas varias veces, aburre, vaya lo mismo. Hasta preguntar y preguntar lo mismo. Incluso si ustedes se recuerdan, creo que muchos, en las escuelas, con nuestros hijos, a nosotros mismos cuando estudiábamos, el profesor nos hacía preguntas. Y a veces volvía a hacer la misma pregunta. En matemáticas, ¿han entendido? ¿Han entendido? Que no pregunten. Vuelva a repetir. Yo era uno de los que le decía que vuelva a repetir porque no he entendido muy bien. Porque el procedimiento no lo tenía muy claro. Entonces, aquí Jesús es el maestro y le está diciendo a Pedro, me ama. Y le está repitiendo 3 veces. ¿Qué haría usted si Jesús le preguntara las 3 veces, me ama? Me ama. No te veo muy convencido. Pero usted se molestaría igual que Pedro. Entonces el punto es que Jesús estaba queriéndole preguntar no solo a Pedro, sino a todos, que si le amamos. Que si le amamos tenemos que seguir su camino, tenemos que buscarle, tenemos que seguir los mandamientos que Él nos da. Por eso es que dice que ahí Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, me amas. Me amas, allí tiene símbolo o signo de interrogación, que es una pregunta. Y él le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Ya no le dijo sí de un solo, sino que le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú conoces mi corazón. Dios conoce el corazón de todos. Entonces Pedro, tú lo sabes todo y sabes que te amo. ¿Qué es lo que le dice ahí? Tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Ahí está de nuevo. Tenía que apacentar la grey de Dios. Porque ese es el mandato que le dio. Porque Pedro iba a abrir el camino de la predicación, el camino del evangelio, el camino del reino de Dios. Y es donde muchos creen de que a él le fueron entregadas las llaves, pero las llaves del reino de Dios. No como piensa el Papa, que Pedro fue el primer Papa, y aquí no dice nada. Aquí solo dice que a Pedro le iban a ser entregadas las llaves del reino de los cielos, porque él podía abrir el reino de los cielos a través de la predicación para que muchos pudieran acercarse al reino de Dios. Eso es lo que le dice, y a ti se te son ya dadas las llaves. Así que aquí dice, me amas, y él le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Ahí es donde vemos, y por eso vamos a seguir con el próximo libro, en el próximo estudio, si Dios lo permite, después de que terminemos aquí el próximo jueves, del libro de Hechos, donde vamos a ver cómo el Espíritu Santo obra en Pedro para que predique por primera vez. Y dice que estaban reunidos la primera vez 120 en el aposento alto. Y allí fue la primera predicación. Luego siguió y la segunda predicación fueron 3,000 y luego 5,000. Y así sucesivamente fue creciendo el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo. Así que por eso que a él le encomienda esta misión. Vale, entonces estamos en el capítulo 21, versículo 17. Vámonos allá al final de la Biblia, en Primera de Pedro, capítulo 5. Casi al final de la Biblia, antes de Juan. Pedro antes de Juan. Capítulo 5, versículos del 2, vamos a leer del 2 hasta el 4. Y dice,
el capítulo 5, el tema que tiene es esa misma frase que Jesús le dijo: apacentar la grey de Dios. Dios lo mandó a apacentar el pueblo de Dios. Versículo 2, empecemos ahí, dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ellas no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia, no por negocio. La predicación de la palabra dice que es por voluntad de Dios. Voluntariamente tiene que hacer eso. Nadie es obligado, sino voluntariamente. Eso es lo que dice capítulo 5, versículo 2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Entonces ahí está donde Pedro recibe también ese llamado, y por eso escribe ahí que había que apacentar la grey de Dios. El versículo 3 dice: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey de Dios. Entonces no es como que usted es más alto que él, o yo más alto que él, o el pastor, sino dice como ejemplo, predicando con el ejemplo, no solo lo que dice ahí, pero sin obrar. Por eso la palabra tiene que ser puesta por obra, porque tiene que ser ejemplo primeramente el líder. Así que así le ordenó Jesús a Pedro. Por eso es que Pedro, ahí dijimos que se arrepintió de haber negado a Jesús, porque él había prometido, igual que usted y yo muchas veces prometemos amar a Jesús y no apartarnos y seguirle hasta la muerte. Y muchas veces cuando se predican mensajes de los profetas, cuando dice: así me haga Dios si no cumplo lo que yo digo, y era un ejemplo de muerte. Imagínense que muchas veces nosotros decimos: que Dios me haga lo malo, o me corte de esta tierra si me aparto de su camino. Muchas veces así decimos cuando oímos esos mensajes motivacionales, ¿no? Y que tenemos que seguir con Dios, pero a la hora de los problemas, y no quisiéramos acordarnos de que habíamos dicho que Dios nos cortara de esta tierra, porque sabemos que vamos alejando. Entonces Pedro escribió estas palabras acordándose de lo que Jesús le decía. Versículo 4 dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ahí está la esperanza del premio que hay, del llamado, del supremo llamamiento. La corona, dice yo, la corona incorruptible de gloria. No coronas como esta, que recibe el Barça y el Madrid, o el Águila y el Pau. Estas pasan. Después viene otro, y así a otro, y va cambiando. Pero estas no. Estas son de gloria con Cristo Jesús. Así que estas no perecen. A estas no se les despinta el oro, igual que las que hacen ahora. Vean, vamos allá al Evangelio de nuevo de Juan. En el capítulo 21, último capítulo del Evangelio de Juan. Capítulo 21, estábamos en el 17, sigamos ahí terminando en el 18. Dice: de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. A eso es lo que no quisiéramos llegar, porque a muchos no nos gusta que nos anden mandando o ser estorbo. ¿Por qué? Porque como ya los hijos están jóvenes, ya es carga uno para ellos. Este viejito estorbo nos hace, esta viejita. Ahora eso no quisiéramos llegar, es cuando ya ni podemos ni caminar. Entonces dice ahí Jesús hablándole a Pedro y diciéndolo: cuando ya sea viejo. Pero primero le dice: de cierto te digo que cuando era joven te ceñías. O sea, usted se alistaba, se bañaba, se vestía bien, e iba, dice, a donde quería. Me da libre, no voy a salir, a donde sea. Pero usted mismo se dirigía, usted mismo decía: no, yo voy a ir a tal lado, hacía planes. Pero porque usted podía caminar y sostenerse usted mismo. Pero ya cuando sea viejo, veamos ahí: mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos.
un niño. ¿Qué hacen los niños cuando están creciendo? Le dan la mano para que usted los levante. Entonces así llega uno cuando llega viejo. Ya no se puede mover. Hijo lo da las manos para que lo levante porque ya no puede ni levantarse, porque ya le pesa el cuerpo. Ya no lo mueve, ya no tiene fuerza los huesos. Entonces ese ejemplo le está poniendo Jesús, que cuando era joven te enseñé, yo a dónde quería, pero ya cuando son viejos ya no puede decir voy a agarrar el carro o el bus y subirse al bus. ¿Y qué va a hacer? Entonces Jesús le está recordando a Pedro, vas a ser viejo y vas a ver lo que te va a pasar. Y ahí le dice, mas ya cuando seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro, los más jóvenes. Entonces el futuro está en la nueva generación. Esto se sigue renovando el plan de vida del hombre, porque así es la ley que Jesús hizo. Crecer y envejecer y dar fruto y después morir. Y los frutos son las nuevas generaciones. ¿Y cómo han sido educados? Allí va a haber el fruto. ¿Cómo hemos educado a nuestros hijos? A ver si van a querer andarlos cargando. Y si no, los tiran a la calle. He visto muchas reflexiones allí en las redes sociales de cómo muchos hijos o hijas hacen firmar al papá, haciéndole creer que ahora lo van a hacer un préstamo, pero si es para quitarle la casa y lo dejan en la calle. Y eso pasa. Eso no es mentira. La ambición de los hijos de querer vender, no, de aquí va y usted queda. Usted ya me firmó aquí que es mía la casa y la vende. Así es que toca ir a la calle. Otros al asilo. Pero eso es lo que Jesús le está diciendo a Pedro. Un día vas a ser viejo y otro te va a llevar. Pero mira, le dice, y te llevará a donde no quieras. Y entonces el plan de Dios ya estaba formado para Pedro, porque todos sabían que le estaba diciendo, mira, vas a llegar a viejo y vas a padecer de esto. Veamos el versículo 19, terminamos. Y dice, esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Eso Cristo se le explicó que ya viejo él iba a morir, o sea que iba a llegar a viejo en el Evangelio y así iba a morir glorificando a Dios. Y así murió, porque ya Jesús lo había profetizado. Todo lo que Jesús hablaba eran promesas para su pueblo, para sus hijos. Y allí le estaba diciendo, mira, vas a ser viejo, no te preocupes. Y dicho esto, dice, añadió, sigue. Entonces le siguió diciendo, vos seguí tu camino. Tu camino, seguirlo. El camino de usted y el mío es seguirle también. Y por eso es que le explicaba esto, diciéndole, vas a morir, y así cuenta la historia de la iglesia, de que Pedro, a la hora de su muerte, pidió ser crucificado con la cruz para abajo. No como Jesús, porque muchos de los discípulos murieron crucificados. Pero Pedro dice de que él pidió ser crucificado cabeza abajo, porque dijo de que no era digno de morir como Cristo murió. No le llegaba. Igual que usted y yo, ¿cómo le vamos a llegar a Jesús? Entonces él reconoció sus errores. Sabemos que Pedro actuaba por impulso. Así como les digo que hablaba, no, yo no te voy a dejar hasta la muerte, y a la hora no aguantaba. Y así hablamos muchas veces. Entonces, hay que pensar antes de hacer las cosas. Por eso la palabra nos manda no prometer algo que no vamos a cumplir, porque Él lo toma por dentro. Así es que Dios está hablando esta noche con Pedro. Pero además de Pedro nos habla a todos. De que si le amamos, que si tenemos que seguirlo. Aquí está Jesús hablándole a Pedro. Bien, hermanos, la palabra ahí está bien clara. Así es que el próximo jueves terminamos este capítulo y este evangelio que nos ha llevado más de un año estudiarlo, pero sabemos que hemos aprendido algo.
Gloria es para Dios. Así es que usted y yo siempre leamos la palabra de Dios, porque algo Dios quiere hablar siempre. Alguna cosa vamos a aprender, alguna palabra nueva que Dios quiere para nuestra vida. Inclinemos nuestro rostro y démosle gracias a nuestro Dios por esta palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio de esta noche que nos has regalado, Señor, de poder entender lo que Jesús quería oír de Pedro, lo que Jesús quería oír de cada uno de nosotros si le amamos. Pedro contestaba muchas veces que sí, pero la última vez le dijo, tú lo conoces todo. Pedro estaba diciendo una realidad, Señor, que solo usted sabe. Usted conoce todas las cosas, conoce todos nuestros problemas, nuestras necesidades. Por eso esta noche, Señor, venimos delante de usted a suplicarle, Señor, y a clamarle que nos guíe. Que si este pueblo, Señor, tiene necesidades, Señor, usted pueda esta noche contestar. Gracias, Señor, por esa palabra que ha hablado en nuestra vida. Gracias, Señor, por este libro que estamos por terminar, este estudio bíblico del Evangelio de Juan. Gracias por permitirnos, Señor, llegar al fin de este Evangelio. No al fin de su palabra, sino de esta escritura del Evangelio de Juan. Ahora, Señor, te bendigo y le damos gracias. Le pido, Señor, que lo que vayamos a estudiar de aquí para adelante sea usted siempre dándonos ese discernimiento de esa palabra para que este pueblo, Señor, salga edificado. Gracias, Señor, por ese privilegio de poder llevar ese estudio. Ahora, Señor, oramos por aquellos, Señor, que aún no le han recibido como su Salvador personal. Que aquí en el templo o afuera, a través de este sonido, a través de las redes, hay hermanos o amigos que no han recibido a Cristo como su Salvador personal. Esta noche, Dios está hablando a su vida y Dios le está dando una oportunidad para que pueda recibir a Cristo como su Salvador personal, que pueda tener esa esperanza de salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Sin Cristo no tenemos salvación, pero con Cristo lo tenemos todo. Tenemos salvación y vida eterna. Si usted no ha recibido a Cristo como su Salvador personal esta noche, usted puede recibirle repitiendo esta oración después de mí, diciendo: Señor Jesús, yo le recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento porque soy pecador. Perdóname, Señor. Salva mi alma el día de hoy para que cuando yo muera pueda estar en su presencia. Gracias, Señor, por esta noche. Le pido que nos lleve con bien, que nos lleve en el hueco de su mano y con su bendición, y que nos cubra con su sangre para llegar a nuestra casa. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén.